va? Muy buenas tardes, hoy la saluda Patricio Yoque, en reemplazo de Rocío Aliaga. Vamos a hablar de lo que está generando gran repercusión, como si el panorama político local ya nos hubiera bastante movido. Hay noticias internacionales que convocan nuestra atención, que son importantes conocer y, cómo no, estar atentos a la situación que se ha generado después del anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Estamos hablando de Jerusalén, la ciudad sagrada por excelencia, el lugar santo, que no solo es disputado de diversas maneras por las tres principales religiones monoteístas, hablamos de judíos, de cristianos, musulmanes, sino también por poderes externos. Pero hoy eso nos va a ayudar a entender el internacionalista Ramiro Escobar, además docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenido. ¿Cómo te va, Patricia? Gracias por la invitación. Bueno, queremos medir el tiempo para hablar también de lo que está ocurriendo en Argentina. Hemos estado transmitiendo imágenes de la conferencia de la expresidenta Cristina Fernández. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Empecemos por Jerusalén. Hemos visto ya todas las reacciones adversas, negativas, ira popular y también acción armada que se ha iniciado en esta ciudad. ¿Qué consecuencias va a generar este anuncio o ya está generando? Bueno, es muy delicado lo que está ocurriendo porque se ha roto un equilibrio bastante precario. Ni siquiera yo diría que había un equilibrio, tal vez me corrijo y digo, había ya una situación deteriorada, pero latente, digamos, en el tiempo, desde hace varias semanas, meses, casi años, porque el proceso de paz entre palestinos e israelíes no estaba caminando, estaba prácticamente fuera de juego, ¿no? Y con esto ya prácticamente está enterrado, ¿no? ¿Por qué? Porque si Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, está auto-excluyéndose, ¿no? Para ser un mediador en una posible negociación, porque se pone totalmente de un lado, ¿no? Reconocer a Jerusalén como la capital de Israel significa anular las aspiraciones palestinas de poner la capital del nuevo Estado palestino en Jerusalén Oriental. En estos momentos Jerusalén es un municipio de Israel, pero la parte oriental se considera ocupada en la Guerra de los 6 Días del año 67 por las tropas israelíes, luego que sostienen este conflicto con varios países árabes. Ahora, ese, digamos, es el principal temor, ¿no? Desconocer el proceso de paz entre israelíes y palestinos, pero ayer Donald Trump en el anuncio lo decía, el proceso de paz no se detiene. Y justificaba así trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén porque dice es la sede de las instituciones públicas. Eso es real, o sea, en Israel, digamos, en los tribunales, el Ejecutivo, el Parlamento, efectivamente están en Jerusalén. Yo he visitado el Parlamento israelí en Jerusalén. Pero lo que pasa es que hay dos cuestiones acá que son fundamentales. Una es que el derecho internacional impide que esa capital sea reconocida totalmente por una de las partes. ¿Por qué? Porque cuando se parte Palestina en el año 47 y se destina una porción del territorio para un Estado judío y otra para un Estado árabe, la ciudad de Jerusalén, por su historia, por su conflictividad, por la disputa de la cual era objeto, queda como una zona administrada por la ONU. Y de acuerdo a cómo avanzara el establecimiento de los dos estados, se podría decidir qué parte le correspondería a cada uno de ellos. Cuando esto se cancela por esta decisión, entonces ya no hay posibilidad de que eso se haga realidad. Una parte para un Estado palestino y otra parte para un Estado judío, que en este caso es Israel, ¿no? Y además hay otra cosa. No solo es una vulneración del derecho internacional, sino es desconocer las exigencias de la realidad política, que no contribuye para nada a que se cree un clima de distensión, y lo estamos viendo, ¿no? Soldados en las calles, disturbios, una intifada ya en curso, anunciada por Hamas. La denominada Ira Popular por 3 días, ¿no? Así es. Tal cual también lo ha dicho Emmanuel Macron. Pero, ¿por qué se toma la decisión en estos momentos? ¿Por qué en esta semana Donald Trump está cumpliendo una promesa electoral? Está tratando, en todo caso, de tapar otras situaciones, como denuncias que podrían recaer sobre él? Bueno, hay varias piezas que se pueden poner en el tablero, ¿no? Una es que efectivamente él está en una situación bastante complicada por las denuncias que hay de la trama rusa. ¿No? Están complicados incluso parientes suyos, funcionarios, ¿no? Su propio hijo, ¿no? Entonces, es un momento como para, políticamente hablando, desde una mirada, si quieres, un poco maquiavélica, poner sobre la mesa algo que distrae la atención. Podría ser esa una de las explicaciones. La otra es que cumplió una promesa electoral. Ahora, es una promesa que no debía hacer, pero es una promesa o incumplible o cumplible a este alto precio,
¿no? Es prometerle a los judíos norteamericanos que lo apoyaron, que no son todos los judíos norteamericanos, ojo, hay muchos que se oponen, tal vez no la mayoría, pero hay una parte del mundo judío que se opone a esta medida, ¿no? Yo hablaba con mi colega Ariel Segal en la mañana y él está en desacuerdo, ¿no? Entonces, pero esto es darle, digamos, gusto a una parte de este grupo que lo apoyó, ¿no? Supuestamente ganarse apoyo político en Israel, ¿no? Pero malquistarse prácticamente con todo el mundo. Y eso puede tener un alto costo político para él y para la imagen de Estados Unidos. Hablemos un poco para entender el tema de fondo. ¿Por qué Israel siempre es el centro de la disputa y la ciudad, digamos, más peleada? Bueno, esa es una cosa muy interesante sobre la que creo que se podría hacer un programa entero, ¿ya? Pero te lo resumo con la mayor brevedad posible, ¿no? Es un lugar santo para Israel porque ahí estaba el antiguo templo de Salomón. Ahí está el muro de las lamentaciones, es un resto del antiguo templo, ¿no? Y para el Islam está lo que se llama el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. En la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Se supone que Mahoma hace un viaje una noche y sube hasta el cielo y habla incluso con Jesús y con otros profetas, ¿no? Es una suerte de lugar simbólico, el tercer lugar sagrado del Islam. Jerusalén además era la capital del antiguo reino de Israel, ¿no? La capital del reino de Judá, o sea, un lugar muy simbólico para los judíos. Para los cristianos es el sitio donde murió Jesucristo, ¿no? Entonces está muy cargada de historia, al punto, Patricia, que hay un síndrome determinado por la psiquiatría llamado síndrome de Jerusalén, ¿no? Algunos especialistas determinan que hay personas que entran y entran en una especie de éxtasis desbordado, se creen profetas o asumen la identidad de algunos profetas de personajes que han pasado por ahí ha pasado Alejandro el Grande, han pasado los turcos, han pasado los persas, han pasado los cruzados, ¿no? Han pasado los judíos, los musulmanes, entonces es una ciudad y lamentablemente eternamente en disputa, ¿no? Claro, pero ojo, la disputa entre palestinos e israelíes, ¿no? Es una disputa sobre todo territorial. Siempre ha tenido el combustible religioso, pero hacer esto es una manera de echar combustible religioso a la disputa. No en vano todos los líderes mundiales, o quizás casi todos, ¿no? Se han pronunciado en contra de esta decisión. En estos temas que nos pueden resultar tan distantes, tan complejos además por entender cuestiones territoriales, geográficas, incluso nombres propios que hay que utilizar aquí, hay que hacer un poquito de pedagogía también con los televidentes. ¿Por qué esto nos interesa? ¿Por qué estamos hablando simplemente por la repercusión a nivel de conflicto o porque hay algo necesariamente que compromete en la política internacional, en las decisiones que toma Estados Unidos? Mira, por un lado hay una cuestión de índole cultural y espiritual que involucra prácticamente a todo el mundo, o a buena parte del mundo por lo menos. O sea, muchas de las cosas que están en nuestras cabezas, en nuestra alma si quieren, en nuestra psicología, en nuestro talante espiritual, inconsciente, viene de ahí, ¿no? Ahí están los lugares santos, ¿no? Ahí están los lugares del Antiguo Testamento, están los lugares del cristianismo, están los lugares del Islam. Entonces, en nuestro imaginario occidental, si quieres, Jerusalén también es una ciudad simbólica para nosotros, ¿no? Lo que pase ahí nos va a tocar muchísimo. A nivel político, estás poniendo en riesgo la estabilidad en una ciudad y por ende en toda una zona donde están involucradas varias potencias, la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, el propio Israel, los países árabes. No es una pelea meramente entre palestinos e israelíes, es una pelea que puede involucrar a buena parte de la comunidad mundial. Exacto, no solo los países árabes musulmanes, ¿no? En absoluto, y con el agregado siguiente, que en muchos de nuestros países, el Perú incluido, ¿no? Hay comunidades árabes y comunidades judías importantes, ¿no? No es un conflicto tan extraño. A mí me da mucha pena lo que ocurre en el África, que es continuamente ninguneado, pero algo que ocurre en Zimbabue tiene menos impacto que algo que ocurre en Palestina e Israel. Correcto. Hablamos ahora de la próxima reunión del Consejo también de Seguridad de la ONU. La ONU ha sido muy enfática en rechazar este anuncio. ¿Qué cosas pueden seguir a este pronunciamiento? ¿Qué reacciones vamos a esperar, digamos, en los siguientes días? Mira, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene una resolución, la 478, que justamente pide no reconocer a Israel, a Jerusalén como la capital de Israel. Y esa es la razón por la que muchas embajadas se pasaron a Tel Aviv. Correcto. Y ahora, lo que puede hacer el Consejo de Seguridad, que ya ha llamado a una reunión de emergencia, es tratar de parar esta escalada solicitándole, pidiéndole a Estados Unidos que retroceda o que no haga efectiva la medida,
¿no? Eso se podría hacer, pero... ¿Podrá escuchar ese pedido del presidente Trump? Parece... No lo podemos saber, ¿no? Parece poco probable. No lo podemos saber, pero podría emitir una resolución desconociendo la medida. No suele actuar por presiones. Claro, entonces creo que es muy improbable que se haga caso a una resolución del Consejo de Seguridad, entre otras cosas porque a lo largo de la historia ha habido varias resoluciones sobre el tema palestino-israelí que no se han atendido. Correcto. ¿No? Y además porque Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, es uno de los 5 miembros permanentes, ¿no? Y puede o abstenerse o ejercer su poder de veto. En una situación muy delicada podría ejercer su poder de veto. Entonces las posibilidades de que se logre detener esto existen, pero se tornan cada vez más difíciles. En la medida que Estados Unidos es una potencia mundial. Una amiga judía hace un rato ponía en su Facebook que la República Checa también ha reconocido a Jerusalén como la capital de Israel. No tuvo esa repercusión. No tuvo esa repercusión. Ningún expresidente estadounidense tampoco se animó a hacerlo, ¿no? Pero además la República Checa ha precisado que reconoce a la parte occidental de Jerusalén, no a la parte oriental, que es una parte donde viven los palestinos, a pesar de que todo el municipio de Jerusalén está a cargo del Estado de Israel. Antes de que avance el tiempo, de hecho el anuncio se hizo ayer, pero esta es una noticia en desarrollo, sobre todo por la ola de violencia que se vive en Jerusalén. Hablemos de Argentina. Hace poco hemos escuchado el pronunciamiento de la expresidenta Cristina Fernández, ahora senadora de la Nación. Lógicamente se atribuye esto a un conflicto político, una crisis política, digamos a una especie de venganza por parte del actual gobierno, pero lo que se le imputa es muy grave, hablando desde traición a la patria, desde interrupción en el proceso judicial penal, estamos hablando de encubrimiento. Explícanos un poco el contexto ahora que la expresidenta es senadora. Bueno, lo primero es que parece que la prisión preventiva se está poniendo de moda en América Latina, ¿no? Prisión preventiva pedida para una expresidenta. Correcto. Ella es senadora, ¿no? Por lo tanto, es una prisión, un pedido que no se podía hacer efectivo inmediatamente. Ella tendría que ser desaforada del Senado para que eso proceda. Ahora, hay una suerte de niebla muy complicada en torno al caso Nisman, ¿no? Cuando se investiga el caso, fallecido, claro. Este juez estaba investigando un penoso y terrible atentado que hubo contra la Asociación Mutualista Israelita en Buenos Aires hace más de 20 años, que provocó más de 90 muertos, ¿no? Lo conocemos como AMIA, ¿no? En la noticia le decimos como la AMIA. Entonces, ¿de qué se le está acusando a Cristina Fernández? De algo muy grave, que es encubrimiento, ¿no? Es decir, impedir que se lleven adelante las investigaciones. En el medio está la muerte del fiscal Nisman, cuyas razones se desconocen, ¿no? Hay varias hipótesis sobre el tema, pero la acusación del fiscal parece estar en el sentido de que ella no ha contribuido a que esto se aclare, ¿no? En el momento que muere el fiscal Nisman, una de las hipótesis que rondaba también era que Cristina Fernández tenía pésimas relaciones con el servicio, tiene un nombre exacto, ¿no? Es algo así como el servicio de inteligencia acá, pero tiene un nombre en Argentina, o sea, los servicios secretos argentinos que habían propiciado esta situación para afectarla. No se sabe qué pasó, pero de todas maneras la actuación de ella a la luz o a los ojos de las autoridades se tornó muy borrosa, muy poco colaborativa con desentrañar el caso. Lo que se traduce como un entorpecimiento de la acción judicial, en este caso el proceso de investigación, ¿no? Sí, que es otra de las imputaciones. La palabra más fuerte incluso es encubrimiento, ¿no? Ahora, ojo, para que esto sea efectivo ya hay gente en las calles defendiéndola, ¿no? Va a haber una marcha, me parece que ahora en la tarde en Buenos Aires, porque el peronismo que dirige Cristina Fernández, que es una de las facciones del peronismo, es un peronismo más o menos fuerte, ¿no? Y eso no se puede desconocer, tiene todavía seguidores, ¿no? Y no son pocos. ¿Cuál podría ser la decisión del Parlamento? ¿Cuál es la conformación? Porque si se está pidiendo prisión preventiva, si se está pidiendo el desafuero del Senado de la Nación, toda la decisión está en las manos del Parlamento de Argentina. Bueno, ¿Cuál podría ser su decisión? Eso va a ser muy tenso, porque a pesar de que se podrían contar con los votos, hay quienes pueden pensar en el Senado, caramba, no, está bien que esta posibilidad exista, pero digamos, votar a favor del desafuero de Cristina Fernández, una expresidenta, puede tener un costo político muy alto. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Para quienes no votan, se autorizará. Es difícil saberlo ahora, ¿ya? Pero puede tener un costo político para quienes votan y un costo social en las calles, ¿no? Ahora, yo creo que se debe tratar en lo posible de despolitizar este tema, algo muy difícil en tal coyuntura. O sea, es decir, la justicia debería actuar en el sentido de
simplemente investigar lo que realmente ocurrió. Y llegar a la verdad. ¿No? Pero se trata de un personaje político de demasiado peso. Y un tema que no se cierra, ¿no? El atentado se produjo en 1994. Me parece que sí. Sí, han pasado más de 20 años y todavía la investigación está pendiente. Nos queda un minuto. Sí. Honduras, como si fuera un tema fácil de resumir. Bueno, no se conocen la decisión todavía, no se sabe quién es presidente, si continúa Juan Orlando Hernández o si se continúa, o en este caso asume Salvador Nasrallah. ¿Qué pasa en Honduras? Mira, Honduras, creo, Patricia, es la comprobación de que el único país donde hay problemas muy serios con la democracia no es Venezuela. Normalmente cuando sale eso, no, Venezuela es el caos, lo peor. De acuerdo, una crisis severísima en Venezuela, crisis política y social. Honduras es un país en severa crisis política, económica y social desde hace muchos años. Es un país donde la democracia es muy endeble, ¿no? Es un país donde no se sabe ni siquiera cuál es el resultado electoral porque no hay confianza en las instituciones. Y eso se van a cumplir 2 semanas, ¿no? Además ya han pedido algo que suena por el momento un poco absurdo y no sé quién lo va a hacer, ¿no? Un tribunal internacional que vea los votos. ¿Qué tribunal? Uno se pregunta qué tribunal puede hacer eso, ¿no? La OEA podría solicitar nuevas elecciones, pero el país no necesariamente va a atender ese pedido. El poder en manos de quién está, de Juan Orlando Hernández, que es el presidente que ha forzado la posibilidad de ir a una reelección. De una reelección, lo cual ya venía con mucha crítica y parece no ser constitucional. Y con un agregado que no quisiera dejar de mencionar, Honduras, es uno de los países más violentos de América Latina. Correcto. Y del mundo. Y en estos momentos está habiendo muchos disturbios en las calles y hay muertos incluso, porque la violencia social, que es muy intensa en Honduras, se puede cruzar con la violencia política y de ese cóctel puede salir una situación bastante grave. Correcto, ¿no? Incluso la policía se declaró en una huelga, ¿no?, de brazos caídos. Muchas gracias. Gracias, internacionalista Ramiro Escobar, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por ayudarnos a comprender esos temas que son complejos pero interesantes en un contexto como el que estamos viviendo. Hasta aquí este bloque de la entrevista, sí, en sintonía de TV Noticias 7.3. Regresamos.